Bien, siendo la hora, las 15 horas, les damos cordialmente la bienvenida al webinar que nos convoca el día de hoy, donde vamos a revisar el proceso de manejo de bodegas. Un tema muy importante y lo vamos a enfocar inmediatamente desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de cuáles son las situaciones que vivimos día a día, que nos vamos a dar cuenta, cómo en acciones súper simples que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que hacemos en nuestro día a día, estamos realizando un proceso administrativo, un proceso propiamente tal que a lo mejor nunca lo hemos hecho el paralelo de llevarlo a la vida laboral. Así que vamos a hacer este paralelo entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Como siempre, les agradecemos cordialmente que nos acompañen. Hoy siendo 19 de octubre, ¿cierto? Ya estamos próximos al término de año, estamos en el último trimestre. Así que hoy, 19 de octubre, celebramos un día muy importante. ¿Ya? Así que primero vamos a ver nuestro video y después vamos a contarles de qué se trata. Bienvenidos a la Academia Manager. En el navegador digita academiamanager.cl. Podrás ver nuestros cursos destacados, además de registrarte. Ingresa simplemente con tu mail y contraseña. De esta forma podrás ser miembro de nuestra academia y acceder gratuitamente a nuestros contenidos. En tu ficha podrás ver los cursos que tienes en proceso o los que ya has terminado. Podrás ver nuevamente y descargar tu certificado. En el menú podrás elegir entre cursos, seminarios, webinars, tutoriales y aprende más. Puedes utilizar también el buscador para poder encontrar algún tema en particular o un curso. Simplemente ingresas la palabra y ya puedes buscar con el filtro. Una vez elegido tu curso, puedes suscribirte gratuitamente, visualizar su contenido si es el que te interesa. Una vez que te suscribiste al curso, tienes 10 días para poder realizarlo. Simplemente puedes ir viendo uno a uno en el tiempo que desees el video o el material que te hemos dejado. Si tienes preguntas, contáctanos. Si tienes notas, puedes descargarla después para aprovechar todo el contenido. Bien, entonces teníamos la presentación de nuestra plataforma, que recuerden todo el contenido que como Academia Manager disponibilizamos para ustedes es de forma gratuita. No hay ningún costo de por medio. Como les comentaba anteriormente, hoy es 19 de octubre, hoy conmemoramos un día muy importante. A nivel mundial, hoy conmemoramos el día en que se hace un hincapié sobre todo contra el cáncer de mamas. ¿Bien? El cáncer de mama es aquel cáncer que lamentablemente en Chile cada 3 horas una mujer es diagnosticada de esta enfermedad. Así que por lo mismo las invitamos a las mujeres y también a toda nuestra comunidad a hacerse los chequeos preventivos para poder estar siempre atentos a esta situación, ¿ya? Recordemos que es la segunda causa de muerte de las mujeres en nuestro país. Así que también las dejamos cordialmente a que hagan esta revisión, aprovechando que hoy conmemoramos este día. Bien, presentado entonces la conmemoración del día, pasamos a revisar cómo un RP te ayuda en el proceso de inventario en tu empresa. Vamos a conversar entonces, como yo les comentaba al principio, vamos a aterrizar estos conceptos, los vamos a llevar a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, al día a día. Ustedes saben, nosotros siempre buscamos llevar estos grandes temas, estos grandes, a lo mejor palabras que son de repente muy rebuscadas, muy específicas, las tratamos de aterrizar y llevarlas a la realidad que vivimos día a día. Así que el día de hoy, quien nos va a dar el webinar es Ana María, a quien paso a dejar en este momento. Recuerden, cualquier pregunta o consulta la pueden dejar en la sección de preguntas al costado izquierdo y yo les voy a estar atenta ahí a cualquier respuesta que ustedes necesiten. Cualquier comentario o sugerencia la pueden dejar por el chat. Bien. ¿Estamos listos para comenzar entonces? Todo suyo. Bien, vamos a partir definiendo directamente, y con esto más o menos es la temática que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversarlo, ya vamos a aterrizar todo lo que significa el inventario, aparte de significar un dolor de cabeza para muchos, claramente está,
Pero ¿por qué es un dolor de cabeza? Porque es sumamente importante, es un proceso súper necesario, esencial, principal para cada empresa. Obviamente que maneje existencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué sacamos con controlar un inventario en mi empresa? ¿A qué se refiere este proceso? El objetivo justamente de este proceso es gestionar todo lo que es inventario, es decir, la mercadería, el control, ¿cierto?, de nuestros productos para tenerlos en el lugar y en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque así vamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahí es donde radica todo. Allá queremos llegar. Ese es nuestro norte, nuestra meta final, ¿cierto? Y por lo tanto también vamos a garantizar con esto, con el control de inventario, vamos a garantizar el flujo de trabajo eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que por ahí se están preguntando así como ya, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a implementar distintos métodos que podemos irlos combinando entre sí, técnicas que pueden garantizar entonces esta gestión? ¿Para qué? Entonces, para que sea más eficiente, vamos a reducir los costos y vamos a maximizar los beneficios. Con eso, win-win, ¿cierto? Ganamos todos, ¿sí? Entonces, ya que más o menos está presentado el tema que vamos a conversar el día de hoy, quiero presentarles estas 3 imágenes. Rápidamente, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alcanzan a contestarme algo en el chat? ¿Alcanzan a hacer algún comentario? ¿Qué tiene que ver un refrigerador con una alacena, supongamos, de la casa, por ejemplo, con una recepción de hotel? ¿Qué tiene que ver uno con otro? ¿Y qué tiene que ver con el inventario, además? ¿Alcanzan a contestar algo? A ver si se les ocurre algo. Control al FIFO, dice por ahí Salvador. Control de stock, ¿cierto? Del lugar, dice Alexis también ahí, complementa. Claro, más o menos por ahí va la cosa. Fíjense bien, yo les voy a describir y les voy a contar las historias directamente con cada una de estas imágenes y ahí ustedes van a encontrarme la razón. Que estas 3 imágenes las vamos a ver en toda la conversación que viene, que viene más adelante. Por ahí Pamela dice organizar el stock, dice Erwin, ¿cierto? Depende de la cantidad de personas, el consumo también. Lorenzo, juntemos todas esas opiniones, ¿cierto? Pedro dice disponibilidad, ¿ya? Todas esas opiniones juntémoslas justamente en lo que significa el refrigerador. El refrigerador, fíjense bien, y visualicen así uno simple nomás, no como los grandotes que vienen ahora, sino que uno simple que hay en la mayoría de las casas, el simplecito, ¿cierto?, en que tiene 2 puertas, ¿cierto?, para ambientes distintos, uno súper frío y el otro normalito, ¿verdad?, en cuanto a frío en realidad. Pero tenemos un espacio acotado, ¿Qué ponemos dentro del refrigerador? Algunos productos que necesitan justamente ese ambiente, ¿sí? Mi pregunta, ¿qué pasa si viene un proveedor súper y me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo vender, ya que tú vendes lácteos, por ejemplo, yo te puedo vender de esta marca de yogur. Lo tengo en súper oferta. Tengo un solo pero, es un solo sabor. Pero mira el precio. Si tú me compras 200, te lo dejo a 100 pesos. Rápidamente, ustedes me pueden contestar ahí en el chat si quieren. ¿Lo comprarían así a ojos cerrados? ¿O habrían peros que pensar? Si son 200, la oferta son 200 yogur, pensando en ese refrigerador, ¿eh? 200 yogur, un solo sabor. No, Miguel dice así. Lorenzo dice, hay que pensarlo, ¿cierto? Mauricio también dice que no, hay que pensar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y el almacenamiento es el refrigerador nomás, ¿cierto? Poca variedad, ¿cierto? Claro, ahí entonces empecemos a ver, hay poca variedad, hay que pensarlo porque es un solo sabor. Entonces mi pregunta es, ¿y qué pasa con la demanda? La demanda es las personas de la casa. ¿Cuántas personas hay en la casa, ¿cierto?, que consumen ese sabor de yogur, ¿cierto? Que consumen ese sabor de yogur. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas personas, independiente de cuántas haya en la casa, cuántas van a consumir de ese yogur? Por otro lado, 200 yogur, ¿dónde los puedo meter en el refrigerador? Y las demás cosas del refrigerador, ¿a dónde las pongo? Y necesitan también el mismo ambiente. ¿Se fijan? Justamente todas esas preguntas que estamos haciendo con una cosa tan sencilla como el refrigerador y un tipo de yogur, y qué comprar y cómo comprarlo, es parte del control de inventario. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. A ver ahí si les va dando vuelta y después que vamos conversando decir, de ver el refrigerador. Espérense nomás.
esta repisa, ¿cierto? Que es típica que hay en las casas. De nuevo en la casa, vamos a lo básico, a la casa. Porque muchas veces nosotros tenemos implícito lo que pasa en la casa, organizamos la casa, compramos, ¿cierto? Y después en la empresa nos hacemos todo un nudo así como, uy, ¿qué hago? Con la empresa, es nada que ver. Son más ceros nomás, pues es más volumen, ¿cierto? Mi pregunta, al ver el estante, y me pregunta entonces, ya que estamos haciendo el ejemplo de la casa, ¿cuántas veces van al supermercado durante el mes? ¿Tienen ustedes establecido la compra del mes, que es a fin de mes o principio de mes, y después vienen los paseos durante todas las semanas? ¿Sí o no? Los leo, los leo. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántas veces ¿Tienen la compra del mes? Lorenzo acusó recibo ya. Semanal para reponer, dice, una vez al mes, ¿cierto? Porque a veces decimos una vez al mes y después nos pasamos, vamos más al supermercado que al mall, ¿sí o no? Ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es lo mismo que podemos reflejar en la empresa. ¿Para cuándo tengo dispuesto la compra? ¿Cuánto tengo? Si yo sé que arroz, por ejemplo, que consumimos en la casa con la gente que hay y con los movimientos que siempre hay, los menús que por lo general hacemos, ¿cierto? Yo alcanzo al mes con 3 kilos de arroz, supongamos, ¿cierto? Con 3 kilos de arroz. ¿Será una compra inteligente que vaya una vez al mes a comprar 5 kilos de arroz mensualmente y consumo 3? Que cada vez que voy me traigo un kilito de arroz o compro uno y después voy a cada rato a comprar uno más, uno más, uno más, ¿cierto? Ahí también está la organización, el espacio que me permita tener los 3 o 5 kilos de arroz. Si, o sé que ocupo, es decir, vamos poniendo como los títulos, ¿cierto? Si mi demanda indica que ocupo 3, ¿para qué compro 5 todas las veces? Sé que va a haber una temporada peak donde voy a necesitar más arroz, por ejemplo. Vienen visitas, viene gente, va a haber alguna actividad en la casa, qué sé yo. O hay que donar algún kilito ahí a alguna beneficencia, algo, o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se fijan? ¿Ya? Eso también. Pero si están en oferta, Cris, justamente, si están en oferta, igual hay que pensarla. Porque en el fondo, ¿qué pasa si ese estante que ves ahí al final lo mira y es puro arroz? Porque estaba en oferta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es conveniente la oferta? ¿Se fija? ¿Ya? Bien. No digo que no se compre, pero hay que ver todos los pros y los contras de justamente, por ejemplo, aceptar una oferta. Porque así como el arroz, el yogur también está en oferta. ¿Se fijan? Ya. Ahora, ¿qué pasa con la recepción del hotel? Pensemos a lo mejor no como un hotel, sino como un edificio cualquiera. ¿Qué ocurre con el hotel? El hotel llega esa persona, se quiere registrar y la señorita le dice, deme un minuto que voy a ver si hay alguna habitación disponible. Y se pasea por todo el hotel buscando una habitación disponible. Y la que pilla es una de, no sé, de 3 camas, por ejemplo. Y la persona es sola. ¿Qué tipo de atención es esa? ¿Se fijan? ¿Ya? Si la recepción tiene súper registrado todo y todo ordenadito, va a saber qué habitación le corresponde al caballero porque viene solo, si hay o no hay, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, voy a poder distribuir que si vienen 2 personas, ¿cierto? A lo mejor le puedo dar el de 3 y así me queda disponible una de 2. Si viene la persona sola, le doy el de 2 y así va a quedar todo más disponible, más ordenado. ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde también tenemos un control, un registro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de ser un pasajero, el señor que está ahí es un fiscalizador y le dice a la señorita, necesito saber cuántos pasajeros hay en el hotel? ¿Cuántas habitaciones hay? ¿En qué habitaciones? Y voy a ir a darme la vuelta al hotel como para revisar piso por piso cuántas personas hay y cuántas habitaciones y de qué características, porque el fiscalizador me lo está preguntando. O tengo todo anotadito y por lo tanto puedo dar una respuesta rápida. ¿Se fijan? Ahí también con eso lo van a ver más adelante que por ahí es donde va la gracia de ir haciendo el registro. El registro, vamos a hablar de los registros, ¿ya? Ok. Vamos viendo entonces, vamos avanzando.
lo primero son los pasos para la gestión del inventario. ¿Ya? ¿Ok? Estos pasos son simples. Simples. Son 4 pasos. ¿Por qué? Porque el inventario significa, ¿cierto?, que tengo un espacio físico, una habitación, un edificio, en fin, según mi volumen, ¿cierto?, donde yo tengo mi inventario, tengo mis productos, tengo mi mercadería, mi existencia. Pero ¿cómo llega ahí? Llega porque hice el primer paso. La compra y abastecimiento, es decir, hice mi trato con el proveedor y por lo tanto el producto, ¿cierto?, va a ser mío ahora. Mío para poder revenderlo, obviamente, o ocuparlo, ¿verdad? Y ahí es donde viene el segundo paso, porque el proveedor me dice, perfecto, ahora es tuyo. Y entonces, ¿qué hago? Lo almaceno y lo organizo. ¿Dónde? Justamente en esta habitación y lo pongo en una posición en particular. ¿Se fijan? Hay pasos que vamos haciendo y que lo tenemos demasiado implícito y en el fondo ya no nos vamos a lo básico, sino que nos vamos más allá. Y estamos buscando a lo mejor la fórmula de la pórvula y la tenemos ahí en la cara. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Cuál es el paso 3? El control y la supervisión. Aquí, el control y la supervisión. Aquí es donde nos vamos a enfocar, este tercer paso. Tengo el espacio, tengo ordenados los productos y distribuidos dentro de ese espacio. Ya los compré, así que entraron. ¿Cómo sé que entraron? Y aquí es donde hagamos un doble clic y acordémonos entonces de la recepcionista del hotel. El control. Registro esa entrada. Si se fijan, el control del inventario es una simple suma y resta. Entró, salió, entró, salió, entró, salió, y así vamos. ¿Sí? Pero para que entre lo que corresponde y salga lo que corresponde, ¿cierto? Y que después sepamos lo que existe, es que el control y la supervisión tienen que estar súper tomados de la mano. ¿Se fijan? Exacto, ahí Carlos dice control y registro tanto de ingreso como de salida de existencia. Efectivamente, eso dicho así súper completito, perfecto. El cuarto paso, si se fijan, el 1 era la entrada, porque es la compra, y el 2 viene siendo la salida, porque es la distribución y el cumplimiento de pedido. ¿Por qué dice cumplimiento de pedido y, por ejemplo, no dice venta? Porque a lo mejor el pedido me lo hace una sucursal. A lo mejor el pedido me lo hace el punto de venta, que lo tengo un poquito aparte o lo tengo al lado, en el mismo edificio. Entonces, por lo tanto, ahí la distribución, cómo yo voy a manejar, ¿cierto?, mi stock para distribuirlo, para entregarlo. ¿Pero de dónde sale? De mi bodega. Y entonces la bodega lo tengo que restar. Si yo se lo paso al punto de venta, a lo mejor tengo que sumar allá. Claramente, un segundo registro que sume allá, ¿cierto? Pero así es como vamos formando la cadena. ¿Se fijan? Con estos simples 4 pasos es como debemos trabajar en esta gestión del inventario. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hablábamos de métodos al principio y les decía, tenemos métodos, tenemos técnicas para poder hacerlo. Vamos a ver algunos métodos. Yo les voy a proponer 3 que son los más comunes. Se los voy a explicar un poquitito y ahí a ustedes les va a hacer un poquito sentido. Y también les va a hacer un sentido, ¿cierto?, para los que usan a lo mejor su sistema ERP o tienen un sistema de registro, donde va a decir, ay, sí, parece que esto lo vi en el sistema, parece que lo vi en cierto menú, ¿sí? Entonces, fíjense bien. El primer método de control de inventario es por categorías, ¿ya? Se llama así. ¿Por qué por categorías? Porque clasificamos a nuestros productos según algún tipo de diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, podría hacer una separación según la frecuencia de venta, valor o importancia. Entonces tenemos los productos A, los productos B y los productos C. Así entonces hacemos un análisis ABC que se denomina, ¿sí? Por ejemplo, en el A serían los más vendidos y rentables, en el B los intermedios y en el C los menos vendidos y rentables, ¿sí? ¿Qué ganamos con esto, con ordenarlos o clasificarlos de esa forma? ¿O dónde puedo? A lo mejor les interesa el sistema, ¿cierto? El método y a lo mejor decir, ¿y cómo yo podría hacerlo en mi sistema? ¿Tendrá a lo mejor el producto en el sistema algún tipo de clasificador, agrupador, familia? ¿Les suena? ¿Sí? Ya. En nuestros sistemas por lo menos sí están justamente esas clasificaciones. Entonces, tenemos que con esto, con este sistema al menos, con este método, se mejora la planificación y la gestión de las existencias. Claramente, porque tenemos agrupados y por lo tanto los vamos controlando según esa clasificación. ¿Se fijan? No son todos los productos iguales.
Tenemos algunos con más importancia. ¿Por qué? Porque obviamente tienen una demanda mucho más rápida, mucho más fuerte. Y por lo tanto, un producto más lento, ¿cierto? Puede ir por el carril en paralelo. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Y qué hacemos con esto entonces? Garantizamos que los productos más importantes estén disponibles a todo momento. ¿Por qué? Porque como tienen una demanda mucho más ágil, ¿caemos dónde? En lo que teníamos como objetivo, el servicio al cliente. Mejorar el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque lo atendemos al tiro y no estamos, a ver, déjame ver si tengo, parece que tengo en la otra sucursal, es que tengo que pedir, no me alcanza. ¿Se fijan? Entonces, por ahí podemos estar bien encima del producto y saber justamente si hay o no hay. Para quien compra pueda hacer compras inteligentes, necesita saber qué pasa en bodega y qué pasa en ventas. ¿Por qué? Porque en ventas vas a ver la demanda y en la bodega vas a ver cuánto hay. Los cálculos son obvios, ¿cierto? Con eso descubrimos la demanda y por lo tanto decimos, sí, hay que comprar. Hay que comprar esta cantidad. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Segundo método. Después usted va a decir, ¿y se podrán combinar estos métodos? Ideal sería si los podemos combinar. Ideal. Todo está en que tengamos el tiempo, ¿cierto? Y la voluntad de hacerlo. Fíjense bien, este segundo método se llama por cantidad crítica y óptima. A lo mejor a algunos les suena, ¿cierto? ¿Qué sacamos con este método o a qué se refiere? Establecemos los niveles mínimos y máximos, ¿cierto? Hacemos un semáforo. Mientras estemos en el medio de este rango, estamos en luz verde porque estamos súper bien. Si estamos en el borde, estamos en amarillo o alerta, alerta. Es como cuando estamos pisando la línea amarilla ahí en el metro, que nos vamos a caer. Así mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué pasa si me paso del mínimo? Si tengo menos del mínimo. Quiebro stock. Pierdo venta. A lo mejor no pierdo la venta, pero a lo mejor sí pierdo el cliente, que es peor. ¿Se fijan? ¿Ya? Y si tengo máximo, ¿qué pasa si el producto a lo mejor se vence, queda obsoleto porque ya pasó de moda o qué sé yo, o el material, ¿cierto? O está ocupando espacio de otro producto que era más rentable, ¿cierto? Entonces ahí, por eso es súper importante, ojalá, poder trabajar también con esta posibilidad de considerarlo. ¿Cómo lo vamos a considerar para determinar estos niveles? Ahí tenemos cuatro puntos. Tenemos la demanda, ¿cierto? El tiempo de espera. ¿A qué se refiere? De entrega, perdón. ¿A qué se refiere con el tiempo de entrega? Justamente estamos hablando de mi trato con el proveedor. Se demora 3 meses el proveedor porque entre que me atiende y me manda el producto y me llega, son 3 meses. ¿Puedo en mi bodega tener stock suficiente como para aguantar 3 meses la demanda que me están pidiendo? A lo mejor ese proveedor no es muy bueno, por mucho que el precio sí lo sea, ¿sí? Porque el factor tiempo ahí me está jugando en contra, ¿cierto? ¿Ya? El espacio disponible. Mi bodega es lo suficiente como para los productos. Y, lógicamente, los costos de almacenamiento, ¿sí? A lo mejor mi bodega es muy grande y tengo poco stock, o a la inversa. Entonces tengo que estar ocupando plan B y plan C, ¿cierto? Entonces hay que ver justamente todos esos frentes para poder, esos factores para poder entonces determinar cuáles serían los críticos y los óptimos, ¿cierto? Lo máximo y lo mínimo, ¿ya? Para poder justamente también ayudar al que compra, haga compras inteligentes, ¿ya? Con eso entonces aseguramos que existe inventario suficiente para satisfacer las demandas del cliente. Nuevamente estamos cayendo en lo mismo, ¿cierto? El servicio al cliente. ¿Por qué? Porque lo atendemos inmediatamente. Tenemos inventario y no tenemos un producto que se echó a perder porque lo tuve que dejar al sol y por lo tanto entre la llovizna de la madrugada y el sol durante el día, mis productos entonces están malísimos, ¿cierto? ¿Ya? Y por otro lado, dice, evitamos inmovilizar capital en exceso de existencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo mi producto en la bodega, todo eso que vemos físicamente como una caja, un paquete, una bolsa, una unidad, un palito, ¿cierto? Todo eso es plata. Por lo tanto, llega el contador y dice, ¡ay! ¡Ay! Los productos como sufren, ¿cierto? ¡Ay! Los billetes como se desvalorizan, ¿sí? Eso es, porque tenemos capital inmovilizado dentro de esa bodega. La demanda está en que la rotación sea rápida, es decir, que esto tenga movimiento para poder ir creciendo. Si tenemos una bicicleta estática y ni siquiera movemos los pedales, ¿avanzamos a alguna parte? Ni en las calorías, en nada, ¿cierto? ¿Ya? Aquí es lo mismo.
Por eso dice evitamos inmovilizar capital en exceso de existencia. Por eso tenemos un máximo, ¿cierto? Porque si tenemos mucho, estamos sobreestoqueados, tenemos mucha plata detenida y al final vamos a terminar vendiéndolo a costo o regalándolo porque la cuestión se echó a perder al final. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Seguimos. Recuerden que si tienen preguntas, por la sección de preguntas. El tercer método se denomina la revisión periódica o perpetua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se define entonces la frecuencia con que se realiza justamente este procedimiento de el conteo, la revisión de las existencias. Hay dos tiempos determinados, como lo dice su nombre. El periódico, que significa cada cierto tiempo, puede ser una vez a la semana, puede ser al mes, puede ser al trimestre, ¿cierto? Puede ser una vez al año, dependiendo de cómo entonces estamos organizados y el tiempo que tenemos también, ¿cierto? Y el perpetuo. ¿El perpetuo qué significa? El perpetuo, si se fijan, se radica más en el registro diario y continuo de las entradas y salidas del inventario. El perpetuo es casi como si tuviésemos un portero en la bodega. Fiscaliza lo que entra, lo que sale, si tiene su documentación al día, todo, si corresponde. El registro, ¿cierto?, de la A a la Z, ¿ya? Y por lo tanto, cuando recién hacemos una toma de inventario, ¿cierto? La toma de inventario es para revisar, lo vamos a ver más adelante, para revisar justamente que esos registros hayan sido correctos. Por lo tanto, las discrepancias que encontremos que sean las excepciones y que no sean una norma. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué ganamos con elegir alguno de estos o con utilizar este método relacionado con el tiempo? ¿Cierto? Garantizamos el reconocimiento de la existencia en todo momento. Porque como estamos más encima, estamos controlando y estamos viendo la mercadería cada cierto tiempo, entonces, por lo tanto, obviamente sabemos exactamente cómo anda, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos una identificación más rápida y ágil, ¿cierto?, de desviaciones o posibles desviaciones e irregularidades, que serían las diferencias que encontramos constantemente, ¿sí? Estas desviaciones e irregularidades pueden ser de todo un abanico. Puede ser que se entregó mal una mercadería, se entregó de más, por ejemplo, como puede ser también que por ahí tenemos unas filtraciones mal o denominadas robos también, que existen, ¿cierto? O robos de toda regla, ¿sí? Entonces, justamente con eso vamos a ir determinando. ¿Qué hay que hacer en el fondo? Cerrar las ventanas para esas oportunidades, ¿cierto? Si no hay control, claramente el que tiene mal pensamiento va a decir, está fácil, está dado, no se van a dar ni cuenta, ¿cierto? Es como dice el dicho, el rico no sabe lo que tiene, ¿sí? Porque no tiene tiempo de contar todo lo que tiene. ¿Ya? Bien, esos son los tres métodos entonces. ¿Se pueden aplicar en conjunto? Por supuesto. Súper bien organizados, se pueden ocupar en conjunto, son complementarios uno con otro, ¿cierto? Si necesito o tengo tiempo o mi organización, mi forma de trabajar, solamente me permite uno, estúdienlo bien cuál sería el mejor y con eso entonces al menos vamos a avanzar bastante, ¿ya? Seguimos entonces avanzando. Decíamos que toda esta tarea radica en el registro del inventario. Y por ahí al principio en los pasos decíamos el 1 era la compra, es decir, la suma, ¿cierto? Y el 4 era el despacho, ¿cierto? La entrega, la distribución, o sea, las salidas, ¿sí? Justamente vamos a ver esto en los registros de inventario. Tenemos el registro de entradas. Primero, ¿cuáles son los motivos de entrada de mi existencia? Los motivos están ahí, por compra. Recuerden, aquí voy a hacer un paréntesis, recuerden que como en la bodega tengo artículos que se valorizan, es decir, plata, el capital nombrábamos por ahí, ¿cierto? El contador también está pendiente ahí de los números, ¿sí? Recuerden también que aquí hay un efecto de, lamentablemente, que necesitamos también reportar impuestos. Y por lo tanto, los motivos de entrada son los naturales, normales, estándar y los que deberían ser, ¿sí? Toda entrada que sea, digamos, fuera o que está prácticamente por la ventana, dudaría si en realidad está moviendo correctamente todos los factores que necesitamos mover. La bodega en sí, cuando mueve la entrada, informa a la contabilidad que suma. Suma la cantidad, suma el costo, ¿cierto? O suma el valor, ¿cierto? Y por lo tanto el balance se alimenta, ¿sí?
Y por otro lado, cuando hicimos una compra, claramente esa factura de compra tiene impuestos, tiene un IVA al menos, ¿cierto? Y ese IVA, ¿a quién se le reporta? Ya, ahí mismo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Fíjense siempre en esas tres aristas para poder realizar los movimientos. Ya, veamos las entradas. Por compra, por fabricación en el caso de tener una fabricación interna, ¿cierto? De ser productivos. Por devolución de clientes. El cliente me lo devuelve. Ojo, de la devolución de cliente, por lo general lo hacemos a lo compadre y el cliente me pasa el producto y yo se lo paso de vuelta. No. A raíz de ese cambio a lo compadre es que ahora existen los tickets de cambio, ¿cierto? El ticket de cambio es una facilidad del cliente, pero internamente también tiene ahí una complejidad, ¿cierto? Donde tengo que de todas maneras registrar este cambio de producto, este trueque, que entró un producto y salió el otro, ¿sí? Entonces se me rebaja uno, pero me aumenta el otro, ¿ya? Obvio, por eso es cambio. Entonces, ojo con la devolución de clientes, ¿sí? Hacerlo con el proceso adecuado. Impuestos de todas maneras. Ya, y el último punto de la entrada sería por ajuste de inventario, ¿sí? Ese punto al que menos me gusta, pero bueno, existe. ¿Cuáles son los documentos para esos motivos de entrada? Tenemos la guía de despacho del proveedor o la factura de compra. Cualquiera de los dos me sirve, por ejemplo, para la compra, ¿cierto? ¿Ya? Obvio que no pueden ser los dos en paralelo, tiene que ser uno de los dos si es que existen los dos documentos. ¿Qué pasaría si no tengo un control, ¿cierto? Y no tengo una persona en que fiscalice cómo entró el producto o con cuál documento entró. Lo que pasaría es que, por ejemplo, viene uno, registra la guía, después viene otro y registra la factura. Y los dos ingresaron a la bodega. Tengo duplicidad en la bodega, tengo duplicidad en la contabilidad y el problema es que físicamente tengo uno nomás, pues no tengo dos. ¿Cierto? Entonces, ahí está el detalle, ¿sí? Cómo controlar justamente quién es el que va a ingresar a la bodega, ¿ya? Cuando la guía y la factura se relacionan, son documentos, ¿cierto?, que podrían ser dependientes uno del otro, quiere decir que se distribuyen la pega, la tarea. La guía se preocupa del producto, por lo tanto se va a la bodega, pone el costo y le informa a la contabilidad que llegó esa mercadería. Y la factura se preocupa de la parte administrativa. Listo, voy al libro, ¿cierto?, la deuda, el impuesto. Ah, la mercadería lo hizo la guía, ¿sí? Como el asistente de la factura. Véanlo así, ¿ya? Ojo. Ya, tenemos la nota de crédito de venta justamente para la devolución de clientes. Por favor, que la devolución de clientes sea con esa nota de crédito de ventas, a no ser que ustedes trabajan con ticket de cambio, ¿ya? Y, lógicamente, para la parte de producción y el ajuste de inventario, lo más probable es que exista algún documento como un vale interno que informe justamente esa entrada, ¿ya? ¿Ok? Bien, tenemos el registro de los consumos, es decir, la resta, ¿sí? ¿Por qué podemos sacar de la bodega un producto? ¿Qué pasa cuando de repente vamos apurados y decimos, oye, me llevo uno de estos, o si es que avisamos, y salimos con el producto? ¿Quién se enteró? ¿Dónde quedó el registro de que ese producto salió? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, los motivos de consumo serían por despacho de venta. ¿Ya? Puede ser también que controlamos el inventario y justamente determinamos que hay que dar de baja algunos productos o mermarlos. También puede ser un consumo interno, ahí considera la baja, por si acaso. Ya, la merma. La merma quiere decir que es un producto que ya no se puede utilizar, que prácticamente sería el equivalente a que lo reconozco como basura. ¿Ya? Se venció, se echó a perder, venía roto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por procesos de producción también tenemos consumo, la materia prima, ¿cierto? Los productos que utilizamos para poder generar mi producto elaborado, ¿ya? Y la devolución al proveedor. Claro, yo también puedo devolverle al proveedor. Si viene algún producto en mal estado o no es lo que correspondía, en fin, puedo devolverle al proveedor, ¿cierto? Y el nunca bien ponderado, el ajuste de inventario también está incluido en los consumos, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son los documentos? Tenemos la guía de despacho, factura de venta o boleta de venta, podrían ser considerados los tres documentos, ¿cierto? Para lo que se refiere a despacho de venta, ¿cierto? ¿Ya? La nota de crédito para proveedor y la guía de despacho por devolución pueden ser relacionadas con la devolución al proveedor. Recordemos que nosotros también podemos agarrar nuestro vehículo, generamos una guía con
con condición de devolución. Ponemos los datos del proveedor y con eso nosotros le estamos avisando al Servicio de Impuesto Interno que el proveedor debe emitir una nota de crédito. Claramente la nota de crédito no puede mover stock porque nosotros ya le llevamos el producto. En el fondo nosotros se lo devolvimos. ¿Se fijan? ¿Ya? Ojo, también está esa parte. ¿Ya? Y luego tenemos entonces para proceso de producción y el ajuste de inventario, tal como vimos para la entrada, está el vale interno. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Tenemos entonces las salidas reconocidas. El tercer paso o el tercer tipo de registro es el traspaso de inventario. ¿Ya? No se me vayan a confundir aquí con los motivos, los puse por separado más que nada para que vean cómo puede relacionarse, digamos, el espacio, ¿sí? Por movimientos entre sucursales. El traspaso de inventario siempre es de mí hacia mí. ¿Qué tengo yo? Una sucursal. Ah, una sucursal, es decir, es una dirección también de la empresa, pero distinta a la que estoy originalmente. ¿Sí? ¿Ok? Voy a relacionarla al tiro con el documento. En ese caso, que la sucursal tiene una dirección distinta, debe utilizarse una guía de despacho por traslado interno, es decir, no constituye venta, le aviso al Servicio de Impuesto Interno, ojo, estoy moviendo mi mercadería, pero para mí también, ¿sí? No hay venta aquí, no hay impuesto, así que no espere factura por ningún motivo ni impuesto, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene con el movimiento entre bodegas? El movimiento entre bodegas puede ser más interno todavía y podría ser una bodega a lo mejor dentro de la misma ubicación, dentro de la misma dirección. Tengo la bodega 1 y la bodega 2. Tengo la bodega principal y mi punto de venta. Son bodegas internas y tenemos la misma dirección, ¿cierto? ¿Ya? Por eso la relacioné con sucursal. La sucursal también debería tener su bodega, por si acaso, ¿ya? Pero en este caso me refiero a que la bodega puede ser un movimiento más interno dentro de la misma dirección. Para ello podemos utilizar no necesariamente la guía, sino que a lo mejor un vale interno, o algún tipo de documento que en el fondo diga sí, salió de la bodega principal y se fue al punto de venta que es la puerta de al lado, pero con la misma dirección. ¿Se entiende? La puerta interna, claramente. ¿Ya? Y tenemos una posible tercera motivo de traspaso, ¿cierto? Donde a lo mejor mi bodega, que es la habitación, tiene señalizadas distintas ubicaciones, que ahí estaríamos dando un doble clic dentro de la bodega. Y esas ubicaciones, lógicamente, son la posición exacta donde el producto se guarda. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo voy a cambiar? Ah, de la repisa 1 la paso a la repisa 2. Del pasillo 1 lo voy a cambiar al 3. Por ejemplo, necesito cambiarlo, ¿cierto? Ahí también tenemos un movimiento interno, estamos dentro, inclusive dentro de la misma bodega, por lo tanto, no necesitamos la guía, ¿cierto? Es decir, no necesitamos mover el Servicio de Impuesto Interno, sino que en realidad puede ser un movimiento interno, pero tengo que tenerlo señalizado si es que yo estoy controlando mi bodega por ubicaciones, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Ya? Bien. Esos son entonces todos los movimientos que podemos hacer, los registros que necesitamos que estén. Y para ello debo pensar, ¿cómo puedo controlar? Si, por ejemplo, supongamos en la compra está la orden de compra, perfecto. ¿Quién hace la recepción? No, la recepción la hace el mismo que compra. ¿Y quién valida esa recepción? Es lo mismo que yo registre para cuadrar la factura. En cantidad pongo 1, ¿cierto? Y en precio unitario le pongo 1000. Total, 1000, ¿cierto? ¿Y qué pasa si en cantidad pongo 5 y en valor pongo 200? Igual me da 1000, po. Por lo tanto la factura está cuadrada, ¿o no? ¿Pero qué pasa con mi inventario? ¿Qué pasó con el costo? ¿Con la cantidad? ¿De dónde salieron esos 5? ¿Y por qué el costo es más bajo entonces ahora 200? Porque tengo más cantidad y menos costo unitario. Porque el registro quedó mal hecho. ¿Se registró la factura? Sí. ¿Se registró la guía? Sí. ¿Cuadra la factura? Sí, está perfecto. Ya, pero ahí en el detalle el producto, pues está el producto. ¿Pero cuánto dice? 1. Ah, es que yo lo conté por caja. No, pues pajarito, si son 5 unidades. La caja vale 1000, pero cada unidad vale 200, porque dentro caben 5. Abrí la caja y quedan 5. ¿Se fijan? Son los apellidos que tenemos en ciertos registros. ¿Ah? La cantidad y el precio unitario son sumamente importantes que también se respeten para justamente tener la realidad
ingresa en la bodega. El registro, otro dato importante, es la fecha exacta que la mercadería está entrando por bodega. Y no vamos a tener desajustes ahí. Ya, precisamente con esto, y que les da el ejemplo entonces de decir, si nos cuadramos a la factura y da lo mismo decir 1 por 1000 o 5 por 200, ¿cierto? Tenemos los tipos de costos. Y aquí en los costos se nos confunden muchos. En los costos sí, porque esto tiene tanta arista, ¿cierto? Tanto factor que obviamente uno se termina confundiendo. Pero aquí vamos a ver justamente a lo que se refieren estos costos. El primer costo vamos a denominarlo el costo de inventario. ¿Qué son? Miren la primera palabra. Gastos necesarios para tener productos disponibles para la venta. Ah, tengo que gastar para tener... Por supuesto hay que gastar. Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuáles son esos gastos que hay que realizar para poder tener disponibles nuestros productos para justamente tener un servicio al cliente en exactas condiciones, en perfectas condiciones? Por ejemplo, tenemos el costo directo, que es el precio precio de compra que representa entonces el producto, ¿cierto? Es el precio de compra o el costo de fabricación, si tenemos producción, ¿cierto? ¿Ya? Luego tenemos el costo de mantenimiento, que son todos esos gastos relacionados con el mantenimiento, ¿cierto? Y almacenamiento de nuestros productos. Por ejemplo, el espacio. ¿Tengo que pagar una bodega? ¿O tengo que mantener la bodega al menos? La bodega tiene que tener luz, tiene que tener aire acondicionado a lo mejor, ¿cierto? Según mis productos a lo mejor necesitan una temperatura adecuada. Mi bodega mínimo tendrá que tener murallas, puerta y techo, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos justamente ese gasto, ¿cierto? Luego tenemos el personal encargado, desde el que limpia hasta el jefe, ¿cierto? Todos son personales encargados, por lo tanto también están dentro del costo de mantenimiento. Después tenemos costos de obsolescencia y desperdicios, que es lo que hablábamos allá de la merma, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Dentro de esas categorías está. ¿Ya? Entonces, si el producto queda obsoleto, ¿lo puedo vender? No, pues, si está obsoleto no me lo va a comprar nadie. La demanda, cero, probablemente, ¿cierto? Y merma, ¿alguien me querrá comprar un producto roto, malo, sin función? ¿Ya? Si me lo regalan, capaz que me lo acepten, capaz, ¿cierto? Hay algunos productos que ni siquiera se pueden regalar. Ya, después tenemos el costo de venta, que son los gastos asociados a la mano de obra necesarias para vender los productos y los gastos de envío, ¿cierto? Ahí podemos decir, por ejemplo, el vendedor y el despacho, así directo, ¿cierto? Y después tenemos otros también en paralelo, ¿ya? Y aquí es uno que les mencioné al principio, fíjense bien, costos por falta de stock. También tenemos costos por falta de stock. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando le dije, si bajamos del crítico, ¿en qué estamos en peligro? Sí, justamente en esto. Dice que representa las pérdidas de ventas causadas por la falta de stock disponible. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pierdo la venta, pero sí voy a perder el cliente. Malo. ¿Y qué pasa si para no perder el cliente o no para no perder la venta, tuve que ir a comprar a la esquina y por lo tanto tuve que hacer una compra urgente? A mi proveedor le compro 1000 y en la esquina está a 4008. Negocio redondo, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Tuve que pagar entonces todo lo que requiere una compra urgente, el tiempo que dedicamos en buscar dónde está ese producto, el precio más alto, todo eso radica en un gasto, en un costo por falta de stock. ¿Se fijan? Importante entonces fijarse en el crítico y en el óptimo. Ya. Y finalmente yo puse aquí como un puntito así como casi adicional por importaciones. ¿Por qué? Porque los gastos adicionales que radican la importación, ¿cierto? Son súper importantes de tener en cuenta. No me tengo que fijar solamente en el que el producto dice, son $5 y aquí, pero aquí está más caro de los $5. Sí, pero es que si yo traigo el producto de la China, me sale $5 más cuánto. ¿A cuánto está el dólar partiendo? ¿Cierto? Y más cuánto. Todos los despachos, impuestos que hay que pagar para que llegue el producto de la China acá a mi bodega. ¿Cierto? El despacho hasta la aduana primero, desde la China hasta la aduana y después de la aduana a mi bodega. ¿Cuánto pago en todo eso? Los seguros y una infinidad de cosas, ¿cierto? Certificados, en fin. X, ¿sí? ¿Cierto? Entonces,
tomemos en consideración todos los puntos, ¿cierto? Para saber si en realidad nos conviene o no nos conviene justamente hacer todos estos trámites por vía de importaciones. Por eso está incluido así como casi como un extra, por si acaso. Bien. El segundo tipo de costo se refiere al método de valorización de inventarios. Lo dije antes, la valorización de inventario. ¿Quién es? Fíjense bien que en bodega tenemos unos lentes y vemos, ahí hay cajas, bolsas, paquetitos, palitos, qué sé yo, pelotitas, etcétera, ¿cierto? Cantidades, hay 5, 50, 20, 100, etcétera, 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 ¿cierto? Pero viene el contador y dice, a ver, en el balance yo puedo ver tantas lucas, ¿cierto? Porque lo traduce en un valor, ¿cierto? En un valor monetario que tiene relacionado una cuenta contable, ¿sí? Por ahí podrían ser varias cuentas o una cuenta, pero en fin, ¿cierto? ¿Qué se ve en el balance entonces? Justamente esta parte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay tres tipos de valorización de la mercadería, que lógicamente hay algunos que lo tienen, que tienen alguno más regalón que otro, pero fíjense bien en una notita que yo les puse ahí. Los dos primeros, bueno, estos tres son los tres conocidos, ¿cierto? El PMP, el precio promedio ponderado, el FIFO y el LIFO, por ahí inclusive algunos lo habían mencionado al principio, ¿cierto? Pero ojo, que tanto, aquí en Chile al menos, tanto el Servicio de Impuesto Interno como la norma internacional de IFRS solamente reconoce los dos primeros, el PMP y el FIFO, ¿sí? ¿Por qué el LIFO no? Porque en realidad determina que se desvirtúan los informes financieros, ¿sí? Por eso que en realidad dice, ¿sabes qué? Por si acaso, mejor ocupan uno de los dos primeros, ¿sí? El primero, entonces, obviamente toma todos los precios, las unidades, ¿cierto? Y genera un cálculo de promedio basado en un rango, ¿cierto? Y el FIFO es, tal cual como dice su nombre, lo primero que entra es lo primero que sale y así en ese orden. Y por lo tanto, simplemente se puede utilizar el FIFO cuando trabajamos con un formato riguroso de registro, ya que necesitamos conocer las fechas de entrada de los productos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por un lado tenemos los gastos y por el otro lado tenemos cómo valorizamos el inventario. Entonces, cuando decimos, ¿esa habitación qué es? En la bodega. ¿Y cuánto hay ahí? ¿Cuánto es? Ahí en existencias tengo tantos millones, ¿cierto? Vamos, el balance, sí, dice tantos millones. Perfecto. Ya. Pero el contador no va a decir cuánta cantidad tiene de esto. No, va a decir cuánto hay, ¿cierto? Ya. Bien. Vamos avanzando, nos queda un poquito. El proceso de toma de inventario, ¿cierto? Que este es el dolor de cabeza para todos. Aquí, primero, antes de definirlo, ojo, la toma de inventario por algunos puede ser un dolor de cabeza, para otros la solución de todo. Ojo, punto medio, ¿cierto? Definamos qué es la toma de inventario, qué necesitamos para la toma de inventario, ¿cierto? Si clasificamos correctamente el método, los que habíamos propuesto al principio, claramente esta parte va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Ya. ¿Qué es entonces? Es un proceso que permite verificar físicamente y contar la mercadería almacenada en la bodega. Eso es. Esa es la toma de inventario. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve? Porque como lo estoy contando físicamente, ¿cierto? Físicamente, palpable, ¿cierto? Necesito compararlo con los datos contables. ¿Por qué? Porque yo dije, en mi bodega tengo 10 de estas cajas. Entonces, contabilidad dice, perfecto, entonces la cuenta de existencia es, y el valor ahí, ¿cuadran o no cuadran? De ahí es donde viene justamente, ¿cierto?, esta comparación de los datos contables, porque tenemos que hacerle la traducción al contador, decirle, es tanta plata, ¿sí? ¿Se fijan? La valorización. Bueno, además de hacer esta comparación, también entonces ejecutar los ajustes en caso de discrepancia. Ojo, dice ajustes en caso de discrepancia. No me faltó ninguna palabra ahí por si acaso, ¿sí? No es ajuste de inventario ni de producto, no. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar, con la toma de inventario y la comparación de datos, yo puedo realizar un ajuste en mi procedimiento, que a lo mejor le falta. Me falta una autorización, me falta revisar más o ser más consciente de mis registros. Por lo tanto, no piensen solamente, decía ojo cerrado, un ajuste así a lo loco. ¿Ya? ¿Ok?
¿Por qué? Y aquí vienen los beneficios. Porque así entonces tenemos un conocimiento del estado y el valor de los productos. Sabiendo cuánto tenemos, claramente sabemos cómo están y cuánto valen, ¿cierto? Previene pérdidas, robos o daños. Sabiendo que está controlado, cerramos todas esas puertas imaginarias de algunos malitos, ¿cierto?, que podrían hacer algo en contra, ¿cierto? Optimizamos el espacio, porque al estar ordenado sabemos dónde están las cosas y por lo tanto aprovechamos el espacio. Una bodega ordenada tiene más espacio que una bodega desordenada, ¿o no? Además, podemos decir ahí y adjuntar, ¿cierto?, que si tenemos ordenado a propósito de optimizar el espacio, ¿cierto?, tenemos un conteo mucho más rápido, más ágil. Porque decimos, el producto está aquí, no está aquí, y está por allá, y está por allá, y está... ¡Ah, y aquí se me había olvidado! Agrega 5 más. ¿Se fijan? Y por lo tanto, ¿cuál es el último beneficio que hemos dado vuelta toda la tarde? ¿Cierto? Que mejoramos el servicio al cliente. Porque al conocer los productos, cómo están, dónde están y cuánto cuestan, ¿cierto?, podemos atender rápidamente a nuestros clientes. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué hacer? Estos pasos ustedes los conocen. Les falta acordarse, que es distinto. a algunos, ¿ya? Para que no se confundan. Primero, vamos a leerlos ahí directamente, son poquitos. Definir el tipo y sistema de inventario que se va a utilizar. Primero la definición, ¿cierto? Segundo, establecer una fecha y hora de la toma de inventario y comunicarla al personal. Esto es súper importante porque si yo estoy contando y viene otro por detrás y me va sacando, voy a terminar de contar en la realidad el 30 de febrero, ¿sí o no? Entonces, ojo, porque si está comunicado y estamos todavía en movimiento, es decir, no cerramos el local, ¿cierto?, la empresa, entonces quiere decir que tenemos que tener un sistema para ir anotando si vamos sacando para que sea contado imaginariamente como que estaba físicamente, porque hasta el momento estaba, ¿cierto? Porque hicimos un cierre hasta cierta fecha. ¿Se entiende? ¿Ya? Bueno, preparar la bodega, obviamente, organizando y etiquetando los productos. Ojalá etiquetando los productos, ¿cierto? Así se tiene un control mucho más adecuado. Así como eliminando aquellos que estén obsoletos o dañados. ¿Se fijan? Con la toma podemos llegar también a todo eso también. Bien, asignar zonas y equipos de trabajo y distribuir el material necesario para el conteo. Hojas, planillas, lápices, pistolas, si es que trabajan con códigos de barra, en fin, ¿cierto? Lo necesario para poder contar como corresponde rápidamente, ¿cierto? Y poder realizar el proceso lo menos distractor posible, ¿ya? Realizar, el punto 5, realizar el conteo físico de los productos siguiendo un orden establecido y registrando los datos en hojas o en sistemas informáticos. Y ahí es donde viene nuestro título, ¿cierto? ¿Ya? Luego, hacer la comparación de los resultados del conteo físico con los registros contables y analizar las posibles diferencias. Y aquí es donde viene súper importante el punto 7 después de la comparación. Realizar los ajustes. Ojalá sean ajustes de procedimiento, de proceso, y no sean ajustes numéricos, ¿sí? Ojalá. ¿Por qué? Porque digo, correcciones en caso de ser necesario. Al analizar las posibles diferencias, debemos tratar de llegar al origen del problema. ¿Por qué el sistema dice 5? ¿Por qué la planilla dice 5 y yo estoy contando 4? Ah, es que me faltó un registro, es que se registró de menos algo, es que se registró de más algo, es que estaba con fecha cambiada, etcétera, etcétera, etcétera. Detalles, ¿cierto? Si esos detalles los vamos puliendo, vamos a encontrar menos diferencia, ¿cierto? Y esto así como un tips aparte, ojalá el ajuste de inventario, el ajuste numérico, sea la excepción a la regla y no la norma de la empresa, ¿sí? Recuerden que contablemente vamos a informar una pérdida por ese cambio, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ya, los contadores ahí tienen más claro, obviamente, de cómo se manejan y cómo se controlan los vales de salida, ¿cierto? Los partes de entrada y partes de salida, ¿cierto? O vales de entrada, vales de salida, cuando son por ajuste de inventario. ¿Cuál es la justificación? No es llegar y decir, es que me sobraba uno, esa no es justificación, es una razón. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, y finalmente el paso 8 sería elaborar un informe detallado de la toma de inventario, incluyendo datos obtenidos, observaciones relevantes
y recomendaciones. Las recomendaciones, por ejemplo, podría decir, hay que ajustar o poner un control en el registro de salida o de entrada o en producción o en etcétera. En fin, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí es donde vamos puliendo los procesos. ¿Ya? Y ese entonces es el proceso de toma de inventario. A lo mejor ustedes se están preguntando, a lo mejor decir, ¿y en mi sistema dónde está? En el menú de existencia, todo lo que he hablado está. Hay informes que me ayudan. Están los procesos que pueden hacerme la comparación. Hay informes que inclusive me pueden decir, ah, mira, el viernes pasado tenías tanto de estos productos. Tenemos el control de los números de serie, de los lotes, las fechas de vencimiento, ¿cierto? Los registros de los documentos, tanto de entrada, de salida, de traspaso entre bodegas y por lo tanto, revisemos nuestros sistemas, ¿cierto? Porque tenemos todo eso a la mano. ¿Y de dónde viene todo eso? Justamente porque con automatizar los procesos, con determinar que estos procesos, dice paso A, paso B, paso C, ¿cierto? Que lo va a hacer de esta forma, tal persona, vamos a ganar mucho. Fíjense bien los beneficios. Reducimos los tiempos de ejecución. Cuando un papel tiene que andar entre un escritorio y otro, eso es tiempo. Porque no todas las personas están como a la carrera, ¿cierto? Esperando a que me llegue el papel para firmarlo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, reducimos los tiempos de ejecución. Contamos una vez la historia. Y la historia la contamos entre todos. Eso es lo importante. Mejora la precisión en el registro y el seguimiento de los productos. Si yo registro mal, es una cadena de errores, ¿cierto? Y al final, ¿quién sale perjudicado? Finalmente, la empresa con el balance, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para atrás, si empezamos a revisar, el primero registró la compra mal. Porque le puso una caja y eran 5 unidades. Porque le puso a 1000 y eran a 200. Pero si alguien después de esa persona se hubiese dado cuenta, pero es que ajustamos la cantidad. ¿Sí? Entonces se van saltando en ese error y ese error se transforma en una bolita de nieve, en que un error, después al siguiente es el mismo error y el siguiente es el mismo error y así todo el año tenemos una diferencia caballa grande con los costos y las cantidades porque estamos ajustando. Y el contador no sabe qué hacer con las cuentas contables, cómo va a disimular un poco el horror que hay en bodega. ¿Se fijan? Ya. Optimizamos la planificación de pedidos y la gestión de niveles de stock. Si tenemos ordenada la bodega, decíamos entonces a compra le sirve mucho, ¿cierto? Y a venta también. Por eso también dice que marca la diferencia en términos de productividad, eficiencia y rentabilidad. Porque como está todo ordenadito, es cosa de decir, quiero esto, listo. No es, me gustaría, podría, habrá de esto, ¿cierto? ¿Cómo planificamos una producción, por ejemplo, así directamente, si no sabemos si hay o no hay stock? Permite desarrollar mejores y más detalladas decisiones estratégicas y una gestión más efectiva de los recursos. ¿Por qué? Porque el tiempo lo ocupo en analizar y tomar decisiones en vez de hacer toda la pega, ¿cierto? Que en vez de demorarme 10 horas en hacer un registro, a lo mejor me demoro 5 minutos. ¿Se fijan? Ya. Identificamos entonces con esto, obviamente, identificamos rápidamente los patrones de consumo, porque es cosa de mirar un informe y encontramos entonces todo el movimiento, cómo va, ¿cierto? Por el tiempo de nuestros clientes, por ejemplo, cuánto nos van pidiendo de ese producto o los movimientos directamente del producto, ¿cierto? Y por ende, el beneficio principal, que mejoramos la calidad de servicio ante el cliente. Si se fijan, todo choca ahí. Tenemos dos topes, la mejora del servicio al cliente y el balance. Por el lado de los números, el balance. Por el lado, ¿cierto?, de actividad de la empresa, el servicio al cliente. ¿Ya? ¿Cómo podemos utilizar todos estos beneficios? Justamente aferrándonos lo más fuerte a estas herramientas tecnológicas. Tenemos herramientas tecnológicas intermedias que nos pueden ayudar, como lo es la etiqueta del código de barra, por ejemplo. Ojo, que el producto tenga código de barra no significa que me hizo la toma de inventario. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El código de barra identifica el producto como uno, por lo tanto, el buscar el producto, con eso ya estoy ahorrando tiempo. El buscarlo, el señalar al producto, porque en el fondo dije, es ese producto. No ese producto, pero es que me dice el de la izquierda, el de la derecha, o el naranja, el rojo, ando buscando el amarillo, no lo encuentro. ¿Se fijan? El código de barra dice ese, listo, señalado, inmediatamente.
¿sí? Ahora, el lector de códigos de barra, hay distintos tipos, tenemos desde una simple pistolita, ¿cierto? Hasta unas máquinas espectaculares, ¿cierto? Que pueden escanear la bodega y hacer el conteo completo, siempre y cuando tengamos, obviamente, códigos de barra realizados, ¿cierto? Después vamos aumentando, tenemos la segmentación por ubicaciones, también son sistemas, ¿cierto? Que organizan los productos en una bodega, ¿cierto? De manera estratégica. De esta forma, ¿cierto? Vamos a tener todo más ordenado, más optimizado y por lo tanto es todo más ágil, mucho más rápido. El picking y el packing son medios parientes, ¿cierto? Aquí se refiere a que el picking es el proceso donde preparamos el envío. Eso en sencillas palabras. Y el packing es el embalaje y el proceso que requiere ese embalaje justamente para el despacho. Entonces tenemos todas estas tecnologías que podemos ir utilizando que nos pueden ayudar también a agilizar este proceso. Finalmente, tenemos los sistemas de gestión. ¿Sí? Puntualmente los WMS, ¿cierto? Que su sigla en inglés son sistemas de gestión de bodega. Estos WMS pueden ser sistemas independientes, como también pueden estar relacionados o internalizados en los ERP. Y los ERP, como ustedes saben, ¿cierto? Son los sistemas de planificación de recursos empresariales, es decir, sistemas en los cuales tenemos el ejercicio completo administrativo de la empresa, donde lo más probable es que existan todos los módulos pensando en las áreas, ¿cierto? El módulo de compras, el de bodega, el de contabilidad, el de ventas, ¿cierto? Y otros. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a aprovechar justamente? ¿Tienen ustedes esta herramienta a mano? ¿La están utilizando en un 100%, en un 10%, en un 50%? ¿Cierto? Ojalá esta charla les haya servido justamente para poder, ¿cierto?, ir buscando más cosas, más detallitos que nos puedan ayudar a que tengan una mejor gestión, aprovechar los tiempos, ¿cierto?, aprovechar que estos sistemas nos permiten automatizar y así poder fiscalizar, simplemente revisar. Como manager, nuestras soluciones, dependiendo del tamaño de la empresa, de la actividad de la empresa, tenemos nuestras soluciones Manager ERP, Manager Más, Flexline ERP, que lógicamente, dependiendo de cómo ustedes trabajen, es como podemos ayudarles a solucionar todos sus problemas. Así es. Y complementando un poco lo que dice Ana María, les voy a comentar las preguntas que he estado respondiendo a través de nuestra charla. Lo primero, como les comentábamos al principio, la idea de esta charla era aterrizar los temas del día a día, los temas que son complejos, llevarlo a un lenguaje más coloquial que ustedes pudieran entender. Por eso fue el enfoque que le dimos. Así que, como algunos me comentaban, si tienen duda de cómo operan cada una de nuestras soluciones ERP, les dejé ahí en el chat el link. De todas formas, pueden entrar a academiamanager.cl y en la sección del menú seleccionan demos, y ahí hay una demo de cada uno de nuestros ERP y está separada cada video por un menú. Así que si quieren ver cómo trabaja Existencia, sencillamente van al menú de Existencia. Por otra parte, Miguel nos pregunta, sugiere una capacitación de Manager Time de Existencia para que el curso quede completo. Miguel, en la Academia Manager, en la sección de cursos, tú te seleccionas Manager ERP o Manager Time y está la administración de bodega. Ahí está todo el curso con todo lo que ustedes pueden aprender de cómo opera cada uno de nuestros menús, ¿ya? Y finalmente, también para contestarle a Hugo, que nos pregunta si se puede agregar un WMS a Manager Time o Manager ERP. Efectivamente, Hugo, existe la opción de que ustedes puedan integrar, ¿cierto? Pueden comprar un WMS, lo pueden integrar con Manager Time para que operen de forma cohesionada y ustedes puedan hacer el ingreso de la información en uno de los dos sistemas y así esté todo integrado. Si gustan mayores antecedentes, cuando terminemos y le hagamos la encuesta, tú nos puedes decir que por favor quieres contacto comercial y nosotros solicitamos a tu ejecutivo que te llame. ¿Bien? Por otra parte, también nos pregunta Hugo si se puede implementar pistola de código de barra. Sí. Ustedes simplemente pueden comprar estas pistolas de barra muy simples que valen 15.000, 20.000 pesos, que son USB. Hoy en día se enchufan en los computadores, claro, de 20.000 hacia arriba. Se enchufan, son plug and play, se instalan solas y sencillamente ustedes en los campos de código de barra de nuestro ERP ingresan el código y la pistola en el fondo reemplaza al teclado. Recuerden que la pistola lo único que hace es que reemplaza el teclado, nos ahorra escribir, ¿ya? Así que sí se puede implementar.
Rodrigo nos pregunta, ¿Manager tiene flujo de aprobaciones de solicitudes de pedido? Rodrigo, el que tiene flujo de aprobaciones es Manager Más. Si te refieres a Manager Time, no. Por si acaso, vamos a ir aclarando los conceptos. Bien, ahí hubo... Aprobación de documentos, sí. Así es. Compra. Desde la orden de compra, utilizando la orden de compra. Así es. Perfecto. Aquí alguna pregunta. Hicieron preguntas por el chat. Sí, por eso la estaba contestando. Ah, perfecto. Listo. Sí. Recuerden, para que no se confundan, que existe Manager Más y Manager ERP o Manager Time. Entonces, cuando ustedes elijan, ¿cierto? Su curso está dependiendo del producto que elijan. ¿Ya? Ahí están todas las clases en todo caso. Sí, igual, para que para ustedes sea mucho más fácil reconocerlo, es súper fácil. Manager Más se ingresa a través de una página web. Manager Time está en su computador local o se pueden registrar con un escritorio remoto. Voy a aprovechar que me salté una pregunta que estaba más arriba, que le voy a comentar a Claudio, que le contesté. Claudio nos comenta que tiene un grave problema, que tiene basura en la bodega. Entonces, finalmente está llevando su bodega extra contable. Yo le comentaba que para poder entregarte mayores antecedentes y darte mayor orientación, Claudio, nos escribas un correo a nuestro correo, que es Administración Academia, donde vamos a estar las dos, para poder tomar antecedentes y ver cómo te podemos indicar cómo podrías solucionar este problema. ¿Bien? Ahí a lo mejor te podemos dar algunas directrices o finalmente te podemos decir, no, en realidad sabes que hay que hacer un trabajo más en terreno y necesitas un consultor que te apoye. ¿Ya? Así que envíanos un correo y lo más importante, Claudio, como ustedes pueden dar cuenta, nosotros trabajamos con nuestras 3 soluciones ERP. Así que siempre cuando nos hagan alguna pregunta, indíquennos con cuál de nuestros 3 ERP ustedes trabajan. ¿Ya? Si nosotros los podemos orientar. Mira, Tere, aquí hay una pregunta de Fernando, dice, le respondí en todo caso en el chat, pero de todas maneras. Dice, hola, ¿cómo lo hago para que me contacte un ejecutivo por temas comerciales, para hacer alguna consulta más específica y orientación? Fernando, ahí justamente te dejé el link de nuestra página de Manager, ahí hay un formulario y puedes poner todos tus datitos. Así como también, ahora ya, si quieren, los que están presentes y están definidos, pueden contestar esta encuesta. Se me perdió la encuesta. Aquí está la encuesta donde nos pueden decir si necesitan que los contactemos por algún tema comercial, si necesitan algún servicio especial, por ejemplo, una contratación de alguna hora consultor, ¿cierto? De definir, por ejemplo, no me acuerdo quién tenía problema ahí, a lo mejor hacer un plan especial y hacer la corrección ahí de su bodega. También puede ser un tema soporte, que hay algún ticket que esté pendiente, si necesitan entonces un contacto. Ya, les agradeceríamos ahí que nos llenaran esta encuestita. Ahí, Fernando, puedes marcar la primera opción entonces o ir a la página de Manager, aprovecha de mirarla, está muy bonita, nueva, ¿cierto? Y renovada con todas nuestras soluciones, ¿sí? Y llenar el formulario para que podamos también contactarte. Vamos a dar ahí un minutito más. Mientras tomo agüita. Muy bien, ahí Fernando nos contesta que ya mandó el formulario. Perfecto. Estaba contestando el formulario. Bien. Sí. Recuerden que todos los datitos que ustedes también dejaron en el registro para esta sesión pues, van a estar incluidos en esta encuesta, así es que vamos a entregar a quien corresponde su necesidad de contacto. ¿Ya? Y recuerden también que todos nuestros webinars siempre al día después van a estar disponibles en nuestra plataforma de la Academia para que ustedes la puedan volver a vivir y la puedan volver a revisar y puedan revisar el video si tienen alguna duda. Bien, así que... Les va a llegar una invitación de todas maneras. Así es, les va a llegar nuestra invitación. Y también los dejamos ya desde ya. Esta es nuestra última actividad en el mes de octubre, dado que estamos viendo unas semanas bastante raras con estos feriados. Así que los dejamos cordialmente invitados, que estén muy atentos para los temas que se van a venir para el mes de noviembre ya. Así que ahí estén muy atentos a nuestras invitaciones. Le agradecemos también que nos pasamos un poquito de la hora, pero queríamos atender todas las preguntas. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Que tengan una excelente tarde y un excelente término de semana.
Muchas gracias a todos por su participación, por esperar este ratito extra, ¿cierto? Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Estén atentos ahí a nuestras invitaciones y que mañana les va a llegar la invitación de la academia directamente. Que estén muy bien. Chao, chao.